Gracias a todos por su presencia aquí. Es un honor poder hablar con todos ustedes en este momento. Todo el mundo apagó su teléfono celular, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo era la vida cuando no había celulares? Uno se olvida de apagarlo porque parece que no puede vivir sin él, ¿no? Uno no puede ni imaginar cómo sería vivir sin un teléfono celular, ¿verdad? ¿Y por qué no teníamos teléfonos celulares hace 50 años, hace 100 años? ¿Por qué no los teníamos? Y ahora no sabemos cómo es vivir sin ellos. Exactamente, porque no sabíamos hacerlos. No conocíamos, no teníamos conocimiento. Era no saber. No saber es tener ignorancia sobre algo, ¿verdad? Y cuando uno no sabe algo, no entiende cómo funciona, cuando lo ve se espanta. Por ejemplo, imagínense si uno pudiera regalarle a un hombre de la edad de la piedra, de millones de años atrás, si uno le regalara un celular de esos que tiene figurita, ¿qué haría? Lo golpearía contra la piedra. Lo golpearía, lo destruiría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tendría miedo o lo adoraría, pensaría que es un dios, que es un tótem, que es algo sobrenatural, ¿verdad? Una cosa u otra. O lo agarra y lo destruye por miedo, por rabia, o si no, lo adora, piensa que es un ser sobrenatural que habla. ¿Eso es fruto de qué? Ignorancia. La ignorancia produce miedo, produce susto, produce rabia y también produce una adoración a lo sobrenatural, ¿verdad? La superstición es fruto de ignorancia. En la época de 2000 años atrás estaba Jesucristo, todo el mundo sabe quién es, que anduvo por entre las regiones de Palestina, en la tierra, y hacía cosas extraordinarias. Él curaba a la gente. Y la gente cuando veía que los ciegos recuperaban la vista, los cojos andaban, etc., se quedaban maravillados, sorprendidos. No siempre lo entendían, pero se quedaban maravillados. Estoy explotando la palabra maravilla. Bueno, estaba hablando de que la gente quedaba sorprendidísima y maravillada con las obras de Jesucristo cuando Él curaba a la gente. ¿Y cómo lo llamaban? ¿Qué decían de las curaciones de Jesús? ¿Qué eran? Que eran milagrosas. Milagrosas. ¿Por qué? Porque no lo entendían. El milagro es algo que uno lo ve y no lo entiende. Es un misterio. Si uno pudiera entender todo, no habría milagros. Ahora, Jesús no hacía nada imposible. Lo que Él hacía era posible. Entonces, no es que fuera milagroso. No se entendía. En la región donde vivía Jesús, en Palestina, en esa época, había una gran influencia de una cultura griega, helenística. La cultura griega era muy difundida, había muchos griegos que vivían en la región y la gente culta hablaba griego. En la lengua griega, la palabra maravilla significa milagros. Entonces, a través de los siglos, se utilizó la palabra maravilla del griego, que quiere decir milagro, para las curaciones de Jesús, que eran maravillas. Entonces, uno quedó con ese concepto confundido de maravilla con milagro. Pero hay muchas cosas maravillosas que uno ve en la vida. Todos nosotros vimos cosas que nos dejan deslumbrados de belleza o de maravillas que uno ha visto en la vida, pero no necesariamente los considera milagros. Milagro es cuando no se entiende. Pero la obra del Maestro, de Cristo Jesús, no es para que no se entendiera. No tiene nada de misteriosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo Jesús sanaba a la gente. Jesús fue enviado por Dios.
Él sabía que había sido enviado para hacer la obra de su Padre. Cuando Jesús habla del Padre nuestro, o sea, nuestro Padre, nos está poniendo en la misma posición que Él. Tenemos el mismo Padre. Él no dijo que Él era Dios. Él dijo que tenía un Padre que lo mandó. El Padre era Dios. Nuestro Padre, Padre nuestro, es Padre de todos nosotros. Entonces, somos hermanos. Entonces Jesús no es Dios. Jesús fue enviado por Dios, era el Hijo de Dios. Pero no dijo que nosotros no somos hijos de Dios. Al contrario, dijo que somos todos hijos de Dios. Entonces somos todos hermanos y tenemos que entender lo que hizo Él en vez de adorar como milagros, porque si uno agarrara un hombre de la edad de la piedra, una de las cosas que podría hacer con el celular sería adorarlo, ¿no? Bueno, como si fuera un Dios. Pero no es, eso es superstición. Bueno, nosotros tenemos que entender la obra de Jesús con comprensión, con inteligencia, no con admiración sobrenatural. Jesús explicó las escrituras de su época. Él estaba instruido y educado en las escrituras de su época, que constituyen lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento de la Biblia. En la ciencia cristiana utilizamos la Biblia entera. El Antiguo Testamento de la Biblia es la historia de la evolución del pensamiento humano hacia una mejor comprensión de Dios desde épocas inmemoriales hasta Jesús. Eso es el Antiguo Testamento que en la ciencia cristiana lo utilizamos. Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento, él fue educado en el Antiguo Testamento. Y él expandió la enseñanza del Antiguo Testamento para su época. Les dio una visión más amplia, trajo el concepto de gracia y de amor a la ley, una ley que él mismo respetaba. Él conocía las Escrituras y las hacía respetar, pero explicó algo más allá de lo que estaba en las Escrituras hasta su época. Ahora, en nuestra época, en la época contemporánea, tenemos que entender las enseñanzas de Jesús como naturales y no como milagrosas. La curación espiritual no es un milagro, es natural. Es algo que se puede hacer cualquier persona que entienda qué es Dios, cuál es la naturaleza amorosa de Dios, puede sanar por medio de la oración. Es natural, no es un milagro. En la época contemporánea, en nuestra época, y estoy hablando de hace más de 100 años, pero se trata de la época contemporánea, había gente que estudiaba la Biblia. La Biblia era muy importante en el siglo XIX en los Estados Unidos. Era parte integrante de la cultura, de la educación de la gente. Y hubo una persona que nació en 1821, que se llama Mary Baker Eddy, una niña que nació en una familia muy religiosa, de una iglesia protestante muy respetada en su época. Ella se crió con los conceptos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero el cristianismo que se enseñaba en su época, en los años 1800, durante todo ese siglo XIX, era un cristianismo muy austero, muy punitivo, un cristianismo muy de compórtate y si no, Dios te castiga. Todos ustedes oyeron hablar de eso y lo conocen, ¿verdad? Toda la enseñanza cristiana tradicional que todavía no fue iluminada para entender la misión de Jesús, considera que Dios castiga y si uno no hace lo que Dios quiere, uno va a sufrir eternamente. Y la curación es un milagro. Mary Baker Eddy, que vivió ese siglo y fue educada en ese siglo, desde niña conocía muy bien la Biblia. La Biblia era la autoridad total para ella. Y cuanto más se dedicaba a estudiar a la Biblia cuando ya no era tan niña, se daba cuenta que en la Biblia hay el amor de Dios,
que Dios es un principio que gobierna el universo. Que Dios no es Jesús, Jesús explicó lo que era Dios. Jesús explicó la naturaleza de Dios como el amor. No como un Dios que tiene amor, sino como el amor mismo. Jesús explica a la humanidad que Dios es amor, y lo dijo, lo enseñó, Dios es amor. Mary Baker Eddy, durante el siglo XIX, se pone a estudiar las enseñanzas de Jesús para entenderlo mejor, y cuanto más lo entiende, más se acerca a darse cuenta de que no hay punición en Dios, no hay castigo. No es natural que Dios castigue. Al contrario, Dios bendice. Dios trae armonía. Cuando uno se acerca a la comprensión de Dios como el principio universal que gobierna el universo entero con amor, uno no le tiene miedo, uno lo comprende, y ese acercamiento a la comprensión del amor restaura la salud de una manera natural. Mary Baker Eddy lo empieza a descubrir desde niña, y era una chica muy inteligente, como yo dije, muy allegada a las enseñanzas de la Biblia. Ustedes aquí todos estudiaron algo de la Biblia, ¿verdad? Poco más, poco menos, pero ya oyeron hablar de las historias de la Biblia. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hay un episodio que cuenta de un niñito que estaba siendo educado en el templo, en la sinagoga, por un sacerdote estoy hablando de miles de años antes de Jesús. Ese niño se llamaba Samuel, y el que lo estaba educando era un sacerdote del templo que se llamaba Elí. Samuel 3 veces, en una ocasión, en una noche, escuchó 3 veces una voz que lo llamaba. No entendió, fue a Elí y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Me llamaste? Elí lo mandó de vuelta a la cama. No te llamé, vuelve a dormir. Eso le pasó 3 veces. Mary Baker Eddy, miles de años más tarde, tuvo una experiencia semejante. Cuando era niña, 3 veces una noche escuchó una voz que la llamaba. Fue a la madre: ¿me llamaste? No te llamé, vuelve a dormir. Eso pasó 3 veces. La mamá de Mary Baker Eddy era una mujer que conocía muy bien la Biblia y comprendía cuando la voz de Dios llama a alguien para que lo sirva. Así como el sacerdote del templo se dio cuenta de la voz de Dios que llamaba al niño para que lo sirviera. El sacerdote le enseñó a Elí cómo contestar. Le dijo: cuando venga la voz de nuevo, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. El niño hizo eso, nunca más escuchó la voz, pero fue uno de los profetas más importantes de la Biblia. Su carrera como profeta, que abrió el camino, fue el que encontró el rey David, que fue de ese linaje viene Jesús 1000 años más tarde, 1500 años más tarde. La madre de Mary Baker Eddy, la señora Baker, Mary Baker Eddy cuando nació de soltera era Mary Baker. La señora Baker se dio cuenta por su unción espiritual, su mentalidad que se volvía a Dios, que no era algo sobrenatural que le pasaba a la niña, sino que ella había escuchado la voz de Dios que la llamaba para una misión. Y se acordó de la historia de Samuel y le dijo a la niña: cuando escuches de nuevo esa voz, haz como Samuel, respóndele: hazla, Señor, que tu siervo escucha. La niña obedeció, hizo eso, y la voz no apareció más. Pasaron los años y esa niñita se hizo la fundadora y descubridora de una religión de proporciones internacionales y que trae a la comprensión de nuestra época contemporánea. La curación espiritual resulta de la comprensión de Dios y no de un milagro de algo que no se comprende. Es al revés. Así que es un paralelo interesante. Esta niña desde temprano estaba
siempre volcada a Dios. Y desde niña no soportaba ver a alguien que sufría. Ella, desde niña, su ideal más grande, su aspiración más grande, era aliviar el sufrimiento humano. Aun cuando chiquita, curaba a los animalitos de la estancia donde vivía, protegía a los niños que sufrían imposición o malos tratos de los adultos. Ella estaba siempre tratando de ayudar a la humanidad. No era una niña fuerte, tenía una salud muy frágil, así que cuando joven trató de buscar maneras de solucionar su propio problema de salud y de las otras personas también. Entonces, de joven estudió varias cosas que estaban de moda en el siglo XIX, que eran lo que hoy llamamos de medicinas alternativas, procesos de influenciar la mente humana, de fuerza de voluntad o de influencia de una mente humana sobre la otra, o hipnosis, esas tendencias mentales. Ella probó todo eso y se dio cuenta que eso no tenía nada que ver con Dios, no coincidía con lo que ella aprendía de la Biblia. Entonces se trató de profundizar todavía más lo que estaba estudiando en la Biblia y no encontró nada de eso. Y de a poco se dio cuenta de qué es lo que Jesús conocía, la ciencia que Jesús conocía. Se dio cuenta que lo que Jesús conocía era la ciencia del cristianismo. Ahora bien, la palabra ciencia es el contrario de ¿qué? Estudiarla, Educación, ¿verdad? Educación. Entonces la ciencia es el opuesto a la ignorancia. Sí. Sin educación la gente es ignorante, pero con educación uno adquiere conocimientos científicos. Y ella se dio cuenta que había necesidad de adquirir conocimientos comprobables de la realidad espiritual de la presencia de Dios, que es lo que Jesús sabía. Entonces lo que Jesús sabía era una ciencia que se puede saber hoy día, la ciencia del cristianismo, que Mary Baker Eddy trae a la comprensión de nuestra época, así como Jesús trajo una visión más amplia del amor que estaba en el Antiguo Testamento, pero que se hace más próximo y más al alcance de la humanidad con la enseñanza de Jesús. Ella trae la enseñanza de Jesús más al alcance de nuestra mano para los días de hoy. Así que ese llamado que parecía tan misterioso cuando ella era niñita, no fue un milagro, sino una intuición espiritual que es escuchar la voz de Dios. Ella simplemente dijo que está dispuesta. Ahora, a mí me gustaría contarles un episodio de la vida de Mary Baker Eddy después de grande, después de 60 años después de ese momento. Ella nació en 1821. En los años 1880 ya era una figura conocida internacionalmente como líder y fundadora de una iglesia, de un movimiento religioso internacional de grandes proporciones. Estoy hablando de los años 80, 1880, hace más de 100 años. Y un día ella tenía una residencia muy bonita y fue con una de las personas que trabajaba en su casa, una de las alumnas de ella, fue a una tienda a comprar muebles. Bueno, estamos hablando de una gran señora conocida. No todo el mundo sabía quién era, pero no era una persona cualquiera. Entonces fue a asistir a una tienda a comprar sillas para su casa. Y la atiende un hombre que tenía un vendaje muy grande sobre un ojo. Bueno, las dos señoras conversan con el vendedor que les muestra la mercadería que tenía, las sillas, los muebles, lo que querían ver. Se hace una compra y las dos señoras se retiran. Cuando se van, la alumna le pregunta a la maestra, a Mary Baker Eddy,
¿por qué usted no le prestaba atención al hombre? El hombre se desvivió por mostrarnos todo lo que tenía y usted no le estaba dando ninguna atención, tuve que hacerlo yo. ¿Por qué no escuchó lo que decía el hombre? ¿Saben lo que contestó la señora Eddy? ¿Cómo puedo pensar en sillas cuando ese hombre estaba sufriendo? Lo único que le interesó fue aliviar el sufrimiento del hombre. ¿Qué importa con las sillas? Eso para mí define el carácter de Mary Baker Eddy. Al día siguiente, la alumna volvió a la tienda para terminar la transacción y recoger las sillas que habían comprado. El mismo hombre la atiende, ella esta vez fue sola. Y el hombre vino a ella, no tenía más el tapón en el ojo. Y le pregunta, ¿quién era esa mujer que vino con usted ayer? Porque yo tenía un absceso en un ojo y no lo tengo más, desapareció. Estoy completamente sano, veo bien y no me duele nada. Me gusta la pregunta del hombre, ¿quién era esa mujer? Y yo hago la pregunta para hoy, ¿quién es esa mujer? Hay que conocerla. Tenemos que salir de la ignorancia sobre Mary Baker Eddy. La pregunta del hombre resuena, ¿quién es esa mujer? Y me gustaría hablar de ella y de lo que ella enseñó y cómo fundó la ciencia cristiana. Yo estudié la ciencia cristiana desde chiquita. La primera cosa que me gusta de esclarecer es la ciencia cristiana no es una cultura, no es una tradición religiosa. Es una ciencia y como tal tiene que ser aprendida, estudiada. Uno no es científico por tradición ni por cultura. Uno no es doctor porque el padre fue doctor, sino porque estudió. La ciencia cristiana es igual. Somos científicos cristianos en la medida que estudiamos cómo es natural la curación espiritual por medio de una comprensión y oración esclarecida, iluminada espiritualmente como ciencia, no como milagro, no como superstición. Como yo dije antes, la misma señora Eddy era profundamente conocedora de toda la Biblia, de la Biblia entera. Era su autoridad más importante. Y todo lo que diverge del conocimiento del único Dios, que no es el Dios de un pueblo, Dios de una cultura, Dios de una religión, sino el principio que gobierna el universo. Ese principio no es propiedad de una religión, no es propiedad de una cultura o de una región de la tierra. El principio que gobierna el universo es Dios. Y ella usa la palabra principio como nombre para Dios. Usa varias palabras como nombre para Dios. Principio, el amor, la mente, la única inteligencia del universo es Dios. El único amor del universo es Dios. Ella usa varias palabras, no voy a darles todas porque ustedes las pueden encontrar en el libro donde Mary Baker Eddy explica la ciencia cristiana. Ciencia y salud con la llave de las Escrituras. Bueno, conociendo tan bien la Biblia, la ciencia cristiana basada en la Biblia enseña que el Dios que es el Dios que gobierna el universo no es un Dios regional. Por lo tanto, no es un Dios pagano, no es uno de muchos dioses, es el único Dios que existe. Y la Biblia no admite, aún en la cultura de la época más antigua de la Biblia, no se admiten las adoraciones paganas, las supersticiones, las enseñanzas misteriosas, la necromancía, todo lo que es misterioso, oculto, que hasta hoy existe. Ya era prohibida en la Biblia. La ciencia cristiana no tiene nada que ver con eso. La ciencia cristiana no es ocultismo, no es misteriosa.
no es milagrosa, es natural, es científica. No es hipnotismo, no es la mente humana. Todo eso existía en la Biblia antigua y era condenado. Y la ciencia cristiana no lo apoya tampoco ni participa de esas cosas. No es cientología, no es una ciencia de la mente humana que influencia a otros. Existía eso en los tiempos antiguos. Les voy a leer un pasaje de Deuteronomio, que está escrito 3000 años antes de Jesús. Y dice así: cuando entres a la tierra de Jehová, tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto está escrito hace 5000 años, perdón. Quiere decir que la enseñanza de la Biblia no aprueba las teorías misteriosas, milagrosas, mentales, que ya existían como hechicería en 5000 años atrás. Y actualmente la ciencia cristiana tampoco aprueba eso por las mismas razones. Hay un Dios solo. La Biblia sigue: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Dios. ¿Quién dijo algo parecido? Serás perfecto delante de Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús se basa en las escrituras antiguas. Y en el Nuevo Testamento, al final del sermón más importante que él predicó, el sermón de la montaña, él dice, ¿cómo es lo que dice en español? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Sed vosotros perfectos como perfecto es vuestro Padre que está en el cielo. Es un eco perfecto de lo que dice Deuteronomio. Eso muestra cómo Jesús conocía las Escrituras y cómo las ampliaba. Y Mary Baker Eddy hace lo mismo para nuestra época. Y dice, la ciencia que explica la realidad de Dios no es misterio, no es milagro, no es ciencia oculta, no es medicina alternativa, no es hipnosis, no es nada de eso. Es la ciencia que Jesús conocía. Es interesante ver el paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Dios es supremo, indivisible, como dije antes, no se puede dividir a Dios en dioses para diferentes culturas. Creer en Dios es muy bueno, pero comprender que es Dios es mejor todavía. Creer en Dios es un primer paso, pero es más que fe. Lo que la ciencia cristiana nos da es comprensión. Y la creencia, la suposición de que hay un poder aparte de Dios, o sea, el mal, la suposición de que el mal tenga poder, está equivocada. Es lo mismo que decir Dios no tiene todo el poder. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está Dios? ¿Qué me dicen? En todas partes. En toda parte. No hay donde no esté. ¿Hay algún poder más poderoso que Dios? Entonces, ¿de dónde viene el mal? Es una suposición. La suposición de que exista un poder aparte de Dios cree equivocadamente que el mal tiene poder. Pero Jesús probó al contrario cuando restauraba la salud de la gente, que el mal no tenía poder. Eso creó entre la gente de su época, que no quería perder el prestigio que tenía, lo antagonizaban. Hubo antagonismo en contra de Jesús, porque él desmontaba, eliminaba las creencias populares. Él explicaba la naturaleza de Dios. La gente que tenía poder basada en el poder del hombre sobre el hombre,
No quería a alguien que venía a decir, tú no tienes ningún poder sobre mí. No le gustaba. Entonces hubo una reacción en contra de Jesús. Pero no es que el mal sea real. Jesús probó que el mal no tiene poder, si no, él no hubiera restaurado la salud ni hubiera ayudado a tanta gente. Jesús destruye las creencias ocultas populares, la tradición del momento y muestra la realidad espiritual de la presencia de Dios. No de su presencia, porque él nunca dijo que él era Dios. La realidad de Dios, él la explica. En un momento Jesús iba caminando y se encuentra, estaba con sus alumnos, ¿no? Sus discípulos. Los discípulos son alumnos de Jesús, ¿verdad? Entonces iban caminando y se encuentra con un hombre que había nacido ciego. El hombre no había estado enfermo, nunca había visto, nació ciego. Se acercan al hombre y los discípulos, los alumnos, que estaban recibiendo la instrucción del maestro todo el tiempo, que era la gente que mejor podía entender a Jesús en esa época. Pero todavía les faltaba tanto para entender todo. Cuando ven al hombre ciego, enseguida van al maestro y le preguntan, ¿culpa de quién? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Quieren encontrar la causa, la culpa, y a quién culpar. La causa, hoy día la gente va a buscar en la genética. Y en la religión va a buscar quién pecó para condenarlo, por la teología. ¿Quién cometió algo equivocado? No es analizando el pensamiento humano, ni porque pecó, ni porque nació de una genética inconveniente. No es por ahí que se va a curar al hombre, ni uno ni otro, sino volviéndose al origen de la vida, que es Dios. Y Dios no cometió un error. Entonces, en la ciencia cristiana, basada en la manera como Jesús sanaba, aprendemos a orar, no pidiéndole a Dios que cure a alguien, porque eso sería admitir que Dios cometió un error y que hay que corregirlo. Uno no le pide a Dios que corrija un error, porque Dios no cometió un error, sino que a uno se le abran los ojos para ver la realidad armoniosa de la presencia de Dios. Entonces Jesús les dijo a sus alumnos, ni pecaron sus padres ni él. No es por ahí que vamos a encontrar la solución. La pregunta está mal. Pero este momento es para que se haga la obra que yo vine a hacer, que mi Padre me mandó a hacer, para que se haga la obra de Dios, para que se vea la obra de Dios. Para eso estamos aquí, por eso nos topamos con ese hombre. No fue por casualidad, fue para que se viera la obra de Dios. La obra de Dios no tiene errores, no tiene imperfecciones. Dios no hizo un hombre ciego. Al entender eso, para que la gente viera que estaba haciendo algo, hizo un poco de barro y con eso untó los ojos del hombre y lo mandó que se lavara. Y con eso restauró la vista. Todo el mundo sabe que el barro no cura ceguera, ¿no? No fue el barro que le curó la ceguera, fue lo que Jesús sabía y que hizo ver a sus discípulos. Fue una curación gracias a su comprensión de la naturaleza perfecta de la creación de Dios. ¿Fue un milagro? No. Es equivocado pensar que eso fue un milagro. Fue natural, fue una comprensión iluminada. Ahora bien, Jesús no está más aquí con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Él nos dejó algo. Nos dejó una enseñanza que nunca nos dejó, que nunca nos abandonó. La enseñanza que nos dejó Jesús, el espíritu de su comprensión, la naturaleza espiritual que Él representaba y manifestaba 100%, es el Cristo. El Cristo no es el hombre Jesús, es esa espiritualidad completa, 100%, que reflejaba la naturaleza divina totalmente.
Eso restaura la salud. Eso Jesús lo dejó con nosotros. El hombre Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió. Pero su enseñanza, el espíritu de la naturaleza perfecta del hombre, que refleja a Dios, que Él nos dejó, eso queda. El Cristo habla hoy al corazón de cada uno. Mary Baker Eddy dice, el Cristo habla a la conciencia humana y no se fue. Y el Cristo despierta la conciencia humana para decir, estoy aquí, Dios es todo en todo. Jesús lo mostró, el Cristo revela eso a la conciencia de cada uno de nosotros hoy y a través de todas las épocas. Mary Baker Eddy lo define de una manera muy bonita. Ese despertar para la realidad espiritual de la presencia de Dios, ese despertar se hace porque el Cristo nos habla a la conciencia. Y ella llama eso de, dije, ese despertar, se dice el despertar, ¿no? Es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad, que echa fuera el error y sana a los enfermos. Un aparecimiento avanzado más adelante, para hoy. Apareció con Jesús, aparece para los días de hoy. Es la comprensión espiritual que elimina la noción de milagro, de casualidad, de sobrenatural. Lo único que podemos probar en nuestra vida o demostrar quiere decir probar, ¿verdad? Solamente se puede probar o demostrar algo que sea real. No se puede demostrar algo que no sea real. Así que cuando se demuestra la salud es porque la salud existe. Es natural tener salud. Es natural al hombre ser sano. La comprensión que el Cristo revela a la conciencia por medio de la enseñanza de Jesús y para nuestros días de Mary Baker Eddy, trae la curación a la portada de cada uno para hoy, no como milagros, sino como la realidad espiritual de la presencia de Dios. Jesús vino una vez, pero la venida del Cristo es para siempre. Es la verdad, el amor, la perfección que Jesús pide a la portada de cada uno hoy. Mary Baker Eddy hizo una recorrida muy grande durante su vida para entender eso y poder transmitirlo a la humanidad de hoy. La ignorancia acerca de Jesús hacía que la gente se riera de él en ciertos momentos, ¿no? Hay un episodio, por ejemplo, cuando él sana a la hija de un jefe de la sinagoga. Un jefe de la sinagoga viene a pedirle que vaya a su casa porque tenía una hijita. El hombre se llamaba Jairo y la hija de niñita estaba moribunda. Entonces le pide a Jesús que vaya a su casa para curarla. Jesús inmediatamente eleva su pensamiento a saber que Dios no manda la muerte y la niña no está muerta. Entonces cuando llega y encuentra un alboroto y la gente que lloraba y todo eso, la parte cultural del episodio, la gente, él dice, la niña no está muerta, duerme. ¿Qué hizo la gente con él? Se reían de él, se reían. Le hicieron pasar por ridículo. ¿Qué hizo él? Los invitó a salir. Sacó a todos del cuarto donde estaba la niña. Quedaron solamente los padres. Él oró y la niña volvió a la vida. ¿Fue un milagro? No, fue natural. Jesús sabía que la vida del hombre está en las manos de Dios. Y no se pierde, menos en una niña. No fue milagro, pero Jesús soportó el escarnio. ¿Desapareció eso de nuestros días? No. Le pasa lo mismo
a la ciencia cristiana y a Mary Baker Eddy. Y les voy a contar que actualmente el prejuicio, la ignorancia que se presenta como sofisticación antagonística, y existe, se presenta en nuestro camino y resiste a la enseñanza de la ciencia cristiana, resiste a la figura de Mary Baker Eddy. Es un antagonismo que ridiculariza a alguien que dice que se puede curar por la oración, y alguien dice, pero la medicina es la ciencia más avanzada. Es ridículo no recurrir a la medicina. ¿Ya oyeron hablar de eso? No, qué bien. Pero hay gente que dice que es ridículo, hay que ir al médico. Pero la medicina ridiculiza la ciencia cristiana. Ciertamente. Entonces se repite el error que apareció en la época de Jesús. Sí. Él defendía una posición espiritual, la gente decía que era ridículo. Hoy la ciencia cristiana muestra que se puede curar por medio de la oración. El mundo de la así llamada ciencia dice que es ridículo. Pero se puede comprobar que no es ridículo, Sí. que es científico. A mí me pasó cuando yo, no hace mucho tiempo, antes de llegar a contar mi experiencia, quiero decirles algo. La ciencia cristiana requiere una mudanza, un cambio en la base del pensamiento. Es un cambio en la manera de pensar. Uno empieza a razonar no a partir de la enfermedad, del problema, del desempleo, del terrorismo, sino a partir de la presencia de Dios. Cuando el pensamiento, el punto de partida de la oración es la totalidad de Dios, esa verdad se desenvuelve en nuestro pensamiento. No se desarrolla. Desarrollar es crecer. La verdad de Dios no crece, se revela. Se hace visible por la naturaleza del amor divino. El amor se brinda, el amor por su propia naturaleza. Dios es amor, Dios se revela, se muestra al hombre, Dios no se esconde. A medida que Dios se revela porque queremos verlo, porque hacemos como la niñita y como el niñito de la Biblia, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando tenemos esa postura mental, esa verdad se revela y la vemos. Que es diferente decir, escucha, Señor, que tu siervo habla, que es muchas veces lo que hacemos. Es al revés, habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero conocer la ley de Dios. Y cuando uno tiene esa disposición, uno entiende la ley de Dios. Y no tiene nada ridículo, es sagrada, es profunda, trae paz, trae alivio, trae sanación. En la Biblia, el apóstol Pablo habla de eso cuando nos pide que cambiemos la base del pensamiento, cuando dice, no os conforméis con este siglo, pero transformáis-vos por la renovación de vuestro pensamiento, para que podáis comprender la verdad de Dios, ¿verdad? Yo no me acuerdo bien cómo es en español. Sí, creo Pero que es para que comprendáis la verdad. Para que comprendáis la verdad. Es la renovación, la transformación del pensamiento. Eso es lo que se requiere, que cambiemos la base, el punto de partida del razonamiento. El punto de partida misterioso y milagroso parte del problema y le pide a Dios que lo arregle. El punto de vista científico parte de la perfección de la creación de Dios, que se desdobla, que se manifiesta hasta que la vemos, pero siempre estuvo. Y la señora Eddy, en Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, dice, el efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base, sobre la cual pueda ceder a la armonía de la mente divina. No producir la armonía, ceder a la armonía que ya existe. Hay una diferencia, ¿no? Y cuando uno está dispuesto a cambiar la base del pensamiento y ceder a la armonía, uno ve la transformación que se ve en sanación, restauración de salud, finanzas, lo que sea.
que es diferente de querer que Dios haga lo que yo pido. Muy diferente. Yo tuve una experiencia de sanación que fue muy marcante en mi vida, a pesar que yo me crié con la ciencia y siempre acepté, fui testigo de muchas curaciones y tuve muchas curaciones cuando yo era niña. Le pedí a mi papá que orara y mi papá me ayudaba, así que para mí era natural. Pero después de grande y joven, yo vine a trabajar a los Estados Unidos, a Boston, para la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Me invitaron a trabajar como traductora en la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Y hacía ya un año que yo estaba ahí. Invité a mis padres a que vinieran a verme en Boston. Era la primera vez que mi mamá viajaba a los Estados Unidos. Mi papá había venido varias veces. Pero él estaba muy encantado que iba a traer a mi mamá a conocer los Estados Unidos, conocer a Boston. Y yo estaba en la gloria preparando, me mudé a un apartamento más grande, compré cosas para decorarlo, en fin, hice un montón de preparaciones para recibir a mis padres. Yo estaba muy contenta. En la misma época, me dieron un trabajo, un proyecto muy importante sobre el cual yo tuve que asumir total responsabilidad. Era un trabajo muy grande de traducción. Yo estaba encantada porque me sentía muy segura. Uno se siente muy seguro a los 24 años, mucho más que después. No sabe todo. Yo me sentía muy segura de lo que estaba haciendo, pero asustada con el volumen del trabajo y el plazo muy corto que tenía para cumplirlo. Junto con eso, la llegada de mis padres y mi deseo de preparar el apartamento y hacer lo imposible para recibir a mis padres y pasear con ellos. Todo eso se abrumó como un peso enorme, una responsabilidad muy grande. Y una semana antes que llegaran mis padres, yo me enfermé. Bajé todas las fuerzas y un día de mañana prácticamente no podía pararme. No podía dar 3 pasos, tenía una debilidad, un cansancio totalmente anormal. Yo era una chica joven y muy activa y de repente no podía hacer nada. Fui de mal en peor. Empecé a ir a trabajar en taxi porque no aguantaba caminar. Yo vivía a 1 kilómetro de mi oficina, así que no era como para... Estaba acostumbrada a ir a volver a pie. Pero de repente tuve que tomar taxi todos los días porque no aguantaba caminar 1 cuadra. Y después de unos días no aguantaba caminar 3 pasos y estaba en cama. Y fue en esas condiciones que recibí a mis padres. Ni siquiera los fui a buscar al aeropuerto. Así que para mí eso fue una tragedia de proporciones monumentales. Claro, yo estaba orando y recibiendo tratamiento en la Ciencia Cristiana. Y bueno, llegaron mis padres y mi madre anunció a su familia en Brasil, mis tíos y primos, entre los cuales había gente muy erudita, muy sofisticada y muy importante, entre ellos varios médicos. ¿Qué es lo que dijeron a mi mamá? Es ridículo, tráela para acá para que podamos tratarla. Ridículo. Eso pasa en los días de hoy. Pasa con uno. No seas tonta, trae a tu hija para acá. Y mamá quería que yo volviera a Brasil. Y yo no tenía ninguna ganas de volver a Brasil. Estaba fascinada con mi trabajo. Con todo lo que yo tenía en manos me encantaba. El trabajo, la obra que se estaba desarrollando. Para mí eso era un ideal muy noble y yo quería cumplirlo. No quería volver atrás. Mi padre me ayudó, me apoyó, oró mucho. Pero fueron semanas, varias semanas, muy difíciles. Yo no lograba levantarme. Mi papá tuvo que hacer parte de mi trabajo. Y mi mamá vino de enfermera. En vez de que yo llevara a pasear, ella me atendió durante varias semanas. Costó tiempo. Y yo orando y trabajando, resistiendo a ese tirón que yo sentía de la familia y mi deseo, que no era un tirón, sino un deseo muy noble de hacer el trabajo que yo estaba haciendo. Un día estaba estudiando
y leyendo la Biblia y las obras de la señora Eddy, y una colega de trabajo que trabajaba conmigo en la oficina de traducciones de la Ciencia Cristiana, una mujer por la cual yo sentía una gran admiración y gratitud porque fue gracias a ella que yo aprendí español. Esa señora era chilena y cuando me conoció me dijo, pero tú hablas varias lenguas, tienes una gran facilidad, ¿cómo no hablas español? Y yo dije, bueno, nunca estudié, nunca me interesó. Ella dijo, no, pero si hablamos español yo te corrijo y vas a aprender. Yo acepté, almorzaba con ella casi todos los días y ella me corregía sin piedad. Y yo aprendí español con esa señora, nunca estudié español. En Brasil nadie habla español y cuando llegué aquí tampoco hablaba. Así que yo sentía mucho cariño por esa señora y le debía el hecho que había aprendido español. Y ella me dijo, es muy difícil curar a los científicos cristianos. Y eso me quedó clavado como una espina. ¿No es verdad? Entonces tuve que trabajar con toda mi fuerza para ver que no tenía sentido. Eso era un antagonismo, era una reacción contraria. Y me vino muy fuerte el pensamiento, pero la ciencia cristiana sana. Yo lo vi toda la vida. Y también pensé, estoy teniendo el mejor tratamiento que existe en el mundo. Tengo la mejor forma de tratamiento que se puede dar a una persona, es el tratamiento de oración por la ciencia cristiana, que no pide a Dios que haga algo, sino que reconoce que lo que Dios hizo es perfecto. Y leí en un otro libro de la señora Eddy que se llama La primera iglesia de Cristo científico y miscelánea. En ese libro hay una frase que dice, no hay ninguna condición, por más grave que sea, donde el amor divino no haya estado antes de ti y donde su tierna lección no esté a tu espera. Y yo me di cuenta, esto era una oportunidad para que se viera la obra de Dios. No era una tragedia. Era la oportunidad para que yo viera que si tenía que aprender algo, era una lección tierna. No era un castigo y no tenía que venir por sufrimiento. Esa tierna lección del amor que va adelante de uno, dice la línea, que el amor divino ya ha estado adelante de ti. Esa tierna lección está a tu espera. Cuando leí eso se me cayó un peso del hombro y me di cuenta que yo también tenía que deshacerme del falso sentido de responsabilidad sobre ese proyecto con el cual yo estaba trabajando. Me di cuenta que eso era la obra de Dios, que se iba a cumplir y que yo no era un elemento clave, sino que el amor se manifestaba delante de mí y me iba a dar todo lo que yo necesitaba para cumplir con ese proyecto. Al día siguiente yo me paré y caminé mucho mejor. Y en un par de semanas estaba de vuelta en la oficina y pude pasear con mis padres, hacer todo lo que había soñado hacer, cumplir con mi proyecto y decirle a mi madre, no, discúlpame, pero no me quedo aquí. Me sané, cumplí con el proyecto, me quedé, me casé y me quedé aquí por el resto de mi vida. Y todavía trabajo para la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Eso no fue un milagro, fue una curación que vino de una comprensión que fue aumentando. Las ciencias, no la ciencia del cristianismo, las ciencias nos dan conocimientos a través de grandes investigaciones. Y esas investigaciones producen datos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Producen datos, estadísticas, porcentajes, y el pensamiento humano cree en eso. Y cada año que pasa, los estudios científicos, en el plural, aumentan y producen datos todavía más avanzados, más específicos. Entonces, hoy, todo lo que sabemos hoy es más avanzado de lo que sabíamos ayer. Los datos, el producto de las investigaciones, los datos que recibimos hoy son más importantes, más correctos, más científicos
que los anteriores. Entonces, los datos producidos por las investigaciones científicas de hace 2 años, 3 años, quedaron obsoletos, porque los de hoy son más avanzados. Los de 100 años atrás, arcaicos. ¿Verdad? Sí. Entonces, con ese razonamiento me gustaría decir, en algunos miles de años o cientos de años de hoy, alguien va a mirar para atrás, para el año 2015, y va a decir, pobre gente en esa época todavía creía que la materia es verdad y enferma. Pero se va a llegar a descubrir que no, porque Jesús ya lo sabía. No tenemos que esperar varios miles de años. Jesús lo sabía hace 2000 años y lo probó. Entonces, ¿por qué no estudiamos la ciencia que Jesús nos trajo y que Mary Baker Eddy descubrió como una ciencia natural, no ciencias naturales, sino una ciencia que no es ni misteriosa ni milagrosa, sino al alcance de cada uno de nosotros? De nuevo, se trata de probar o demostrar lo que existe. Lo que existe es comprobable. Se puede razonar específicamente sobre la realidad de Dios y del hombre y llegar a la armonía que el hombre puede vivir gracias a su comprensión de Dios por medio de lo que nos enseñó Jesús. Ese razonamiento que produce algo que ya existe es lo mismo que el razonamiento matemático. Cuando uno está en la escuela, ustedes pasaron por lo mismo, ¿no? La maestra les daba 2 cifras, 2 números muy grandes y hay que dividir uno por el otro, ¿verdad? A mí no me salía muy fácil, pero uno tiene que aprender a dividir, a multiplicar y etcétera. La maestra te da un número muy complicado, muy grande, y hay que dividir esto por 450,000, ¿verdad? Y uno tiene que ponerse ahí con lápiz y papel, razonar y producir el resultado. ¿La maestra sabía el resultado? Claro que sabía, el resultado ya está. Lo que tenemos que aprender es razonar. Y si uno no llega al resultado correcto, es porque no razonó correctamente. La maestra va y te dice que tienes que hacerlo de nuevo. No te da el resultado, la maestra. Tienes que encontrarlo, porque existe. Existe y es correcto. Eso es demostrado. En la ciencia cristiana aprendemos a demostrar, a reconocer la realidad espiritual de Dios. Uno se despierta para reconocer eso. No es milagro. ¿Es verdad? Si no fuera verdad no sería posible. Sería milagro, sería encantamiento, pero no, es verdad. Es científico, es comprobable. El despertar, yo hablé antes que el Cristo despierta la conciencia humana. Ese despertar está ocurriendo todo el tiempo y somos receptivos a ello. Es como cuando un niño está está sufriendo una pesadilla, está durmiendo y se debate y la mamá se da cuenta que el niño está sufriendo. La mamá sabe por qué es lo que está soñando el niño. No le pregunta tampoco. No necesita saber. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá? Lo despierta. Lo toca de ligerito, lo despierta y el niño se da cuenta que no le había pasado nada. ¿Verdad? El amor divino hace eso con nosotros. Despierta nuestra conciencia para percibir la realidad espiritual de la presencia de Dios. Esa es la ciencia del cristianismo. Es la ciencia que nos brinda Mary Baker Eddy. Esa ciencia es científica, no es milagrosa. Y está al alcance de cualquiera. Me gustaría terminar con palabras de Ciencia y Salud, en que ella dice simplemente el milagro de la gracia, no lo voy a abrir porque lo sé de memoria, donde ella dice, el milagro de la gracia no es milagro para el amor. Muchas gracias.